Hace 25 años se derrumbó el muro que dividía a los alemanes y al mundo, y con ello cambió el equilibrio y las hegemonías de la política internacional. Un hecho que transformó al planeta y cuyas consecuencias se sienten incluso aquí en Chile, el último rincón del mundo, según algunos. Bienvenidos a Clave, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de televisión de la Cámara de Diputados de Chile. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo mi colega de la televisión de la Cámara Baja del Parlamento chileno, Carolina Jiménez. Gonzalo, un gusto tenerte aquí nuevamente en el Parlamento chileno y en Chile, hablando de un tema tan contingente. Vamos a presentar ya a los integrantes de este panel. Patricio Melero, diputado de la Unión Demócrata Independiente, partido opositor al gobierno actual, fue presidente de este partido y también presidente de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Mucho gusto, Gonzalo. Nos acompaña también el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Encantado de estar en su programa. También nos acompaña Mario Desbordes, es secretario general de Renovación Nacional, también partido opositor al gobierno de la presidenta Bachelet. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias, Carolina. Completa este panel el diputado Marcelo Schilling del Partido Socialista. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido, diputado. A ustedes por su invitación. Muchas gracias. Gracias de mi parte también. Y cuando cayó el muro, América Latina vivía un proceso político muy serio. Comenzaban a quedar atrás las dictaduras y se empezaba a abrir paso la democracia. ¿Cómo vivieron ustedes, señor Melero, en ese momento este acontecimiento, la caída del muro de Berlín? Es interesante la reflexión, Gonzalo, porque la hacemos en un año en que se celebran 3 hitos mundiales muy importantes. Son 100 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, son 70 años de la caída y término del nazismo y de todo lo que Hitler pretendió hacer, 25 años de la caída del muro de Berlín, y se van a cumplir el próximo año 55 años de la dictadura comunista de Castro en Cuba. Y Chile vivió los 25 años de la caída del muro de Berlín en el fin del gobierno militar y el inicio de su transición política. Y probablemente ese hecho hizo que Chile no pudiera asimilar y reflexionar en toda su profundidad el enorme cambio que significó para el mundo. Y vamos a ver también por qué tan cercanamente a Chile la caída del muro de Berlín. Y digo tan cercanamente porque creo que la caída del muro de Berlín es también la caída del muro de Chile. Estamos directamente, quizás más que otros países latinoamericanos, muy vinculados con la situación de la República Democrática Alemana y la caída del muro de Berlín por hechos importantes, porque varios miles de chilenos se exiliaron en ese país después de la caída del gobierno de Salvador Allende. Segundo, porque nuestra actual presidenta, Michelle Bachelet, se exilió también en la Alemania Oriental, y porque ni más ni menos que Erich Honecker y su mujer se exiliaron primero en la Embajada de Chile y después murieron. Erich Honecker murió, su mujer aún vive, en Chile. De manera tal de que, sin duda que Chile y la izquierda chilena y el socialismo y el comunismo chileno tienen un vínculo muy importante. Ya vamos a ver de qué forma enfrentaron ese proceso, pero a su pregunta original, ¿cómo lo vivimos? Con menor intensidad, probablemente porque nosotros también estábamos en un fin de una transición y reflexionamos mucho, y hemos reflexionado estos 40 años mucho sobre el término de un gobierno autoritario chileno y el paso a la democracia, pero no reflexionó, creo yo, suficientemente la izquierda chilena sobre lo que significó el fin de una dictadura comunista en la Alemania Oriental. A ver, preguntémosle al representante de la izquierda en Chile, Marcelo Schilling. ¿No reflexionó lo suficientemente bien este hito la izquierda en Chile? Mire, la caída del muro de Berlín fue precedida por un hecho ocurrido en 1917, que fue la Revolución Rusa, y que despertó los sueños y el entusiasmo de los trabajadores de todo el mundo. Naturalmente que con el paso del tiempo esta ilusión se desvaneció, porque esos regímenes que habían surgido para defender los intereses de los trabajadores y también las libertades de los trabajadores no condujeron a ello. Sin embargo, y aunque yo entiendo que sobre todo para Alemania lo del muro es particularmente oprobioso,
La existencia de la Unión Soviética permitió la derrota del nazifascismo, que era la verdadera amenaza planetaria. Tanto así que la Unión Soviética y Estados Unidos terminaron aliados para enfrentarlo, y en ese tiempo se le rendían homenajes a la Unión Soviética en Estados Unidos y se agradecía el sacrificio de la Unión Soviética de millones de sus ciudadanos para preservar la libertad en el mundo. Ahora, la reflexión de la izquierda chilena, en especial del Partido Socialista, sobre estos regímenes no partió en los años 80, ¿no?, donde también la hubo. Yo mismo soy autor de 2 artículos de apoyo a Solidarność en Polonia, que me valieron ácidas críticas de la ortodoxia de la izquierda chilena en la época. Pero en la fundación del Partido Socialista rechaza la interpretación dogmática del marxismo y habla de que asume como método de interpretación de la realidad el marxismo, pero enriquecido y rectificado por el constante devenir social. Y sobre el significado de la caída del muro de Berlín, mire, esto fue una liberación no solo de la gente que vivía detrás del muro, no solo de Berlín Oriental o Alemania Oriental y de Hungría, hoy día República Checa, Eslovaquia, bueno, los nuevos países que dio lugar Yugoslavia, sino que fue una liberación que buscaban además con ahínco las fuerzas de izquierda. Les recuerdo el Partido Comunista Italiano y el eurocomunismo. Hacía una crítica feroz de la falta de libertades en la Unión Soviética. Pero claro, había también este lazo de solidaridad con el origen de lo que había sido la Unión Soviética y este sueño truncado de liberación de los trabajadores. Y seguramente también una opinión que tenía que ver con las esperanzas futuras de ese movimiento socialista europeo que quería más democracia, más en el viejo continente. Pero llama la atención para quienes vivimos la unidad alemana en Alemania, en Berlín y todos los acontecimientos previos, porque no fue una caída de la noche a la mañana. Llama la atención ver cómo los alemanes de los dos lados se abrazaron, se cerraron muchas heridas, quedaron atrás asuntos relativos a ideología, pero también de la vida práctica, y todo el país asumió la tarea de la reunificación. En el caso de Chile, uno se da cuenta que aquí todavía hay muros, que todavía hay 2 tendencias que difícilmente se entienden en la vida política, en la vida diaria. Bueno, a ver, efectivamente en Chile subsisten diferencias, pero sí me atrevería a decir que con el paso del tiempo, y no sé, tal vez el caso de la UDI en particular, hay alguna mirada de que podemos ser de izquierda o de derecha, pero claramente hay un ánimo de repudio efectivamente respecto a lo que fue la dictadura militar. Hoy día uno conoce la realidad alemana, hay partidos de todas las corrientes políticas, pero nadie haría ninguna ligación efectivamente con lo que fue el nazismo de la década del 40 y la violación a los derechos humanos que ellos implicaron. Yo quiero sí sacar el limpio, más bien del punto de vista global, que a 25 años de la caída del muro de Berlín se pone fin efectivamente a un mundo bipolar, centrado en 2 ejes, uno efectivamente liderado por la Unión Soviética, otro liderado desde Estados Unidos, no solamente agotarlo en lo que ocurrió en Alemania, recordemos el proceso de la perestroika en la Unión Soviética, la figura de Gorbachev, de Yeltsin, lo que fue el periodo de Glasnost previo que le aconteció, lo que era la transparencia, figuras importantes como efectivamente el movimiento Solidaridad, que también es importante en aquella época y que visto hoy día, 25 años después, vemos la fractura de una sociedad dibujada del punto de vista global o hemisférico distinto. Hoy día más bien vimos, luego de la caída del muro, una suerte de balcanización, por así señalarlo, de la política respecto de estos grandes relatos, en este caso órdenes que regían los mundos. Vemos en profundidad lo que ocurrió con el desmembramiento de la Unión Soviética. Hoy día vemos, por ejemplo, lo que ocurre en Ucrania. Es imposible en este caso si no lo dibujamos desde la caída desde la Unión Soviética y la necesidad de identidad que nacieron respecto de esas naciones y también trasladado a nuestra realidad cercana,
tal vez un revival de lo que es América Latina como una región con identidad propia, con autonomía propia y también con la necesidad de, desde nuestros pueblos, tener un relato común que a mi juicio antes estaba desdibujada a la hora de que cada uno de los países era refractaria de un orden o de otro. Estamos en el año 89, en Chile termina Pinochet en su mandato, estamos a puertas de la democracia y los partidos de derecha o centro derecha, como se llaman ahora, ingresaban a este proceso democrático, pero lo que uno ve, no solamente en Chile, sino que en América Latina, que lo que han triunfado en los últimos años, sobre todo, y en Chile en particular, han sido más bien las corrientes de centro izquierda. ¿A qué se ha debido ese fenómeno? Sí, primero, algo previo. Yo tenía 21 años cuando cae el muro en noviembre del 89, pero estaba muy consciente que estábamos en plena Guerra Fría. Latinoamérica sufrió mucho la Guerra Fría. Estados Unidos hubo mucha tensión probablemente, pero la cantidad de sangre que hubo en Latinoamérica producto de esa Guerra Fría fue muchísima. En abril de ese año, yo era oficial de policía, de carabineros, me correspondió literalmente recoger a un compañero asesinado del piso, que yo tenía 20, él tenía 21 años, padre de una niñita, un niñito de 1 año, asesinado por un movimiento que era financiado a su vez por Cuba, por Castro. Entonces no era una sensación de estar viviendo una guerra fría, era literalmente estar inmersos dentro de esa guerra fría. La caída del muro de Berlín, que yo la recuerdo además no como una caída, lo que yo siento es que la gente votó ese muro. Uno habla de la caída y las imágenes que yo tengo en la retina de hace tantos años son de jóvenes, de personas desesperadas por terminar de una vez por todas con lo que representaba ese muro y con sus propias manos poniendo término a la separación que había de una misma nación. A Chile, efectivamente, producto de que la transición, ¿cierto?, después de 20 y tantos años, se ha producido de manera bien sui generis, le ha costado, si se quiere, superar un poco la discusión respecto a estos temas. Hace un año atrás almorzaba con un diputado de la democracia cristiana alemana y me decía, a mí me llama la atención que me reúno con un sector y acusa al otro de tener la imagen de Pinochet en el velador. Y me reúno con el otro y acusa a su vez al adversario de que invita a tomar té o que invita a sus ceremonias a Margot Honecker, cosa que a mí me sorprendió mucho, me dice este diputado. No se me habría ocurrido que Margot Honecker no estuviera aquí en Chile, salvo en un espacio de ostracismo absoluto. No pensé que era una figura importante para algunos partidos políticos, invitada a las actividades. Entonces seguimos discutiendo, primero que todo, la responsabilidad del otro, y en segundo lugar, que creo que es importante, manteniendo vivas rencillas, en general en América Latina. Tengo familia en Ecuador, ahora esta semana estoy viajando a México a una actividad con el partido de gobierno y estamos en América Latina aún enfrascados en una discusión ideológica que a nosotros nos da la sensación que no dista mucho de lo que pasó hace 25 años. Se pudieron prever los inmensos cambios que se han desarrollado en el mundo a partir de este hecho de la caída del muro y al mismo tiempo todas las transformaciones que vinieron, por ejemplo, todo el proceso de globalización que se desató posteriormente. ¿Cómo lo vieron ustedes desde Chile, desde América Latina? Bueno, le comentaba hace un ratito atrás que esto fue un acto liberador, no solo de quienes estaban en el este detrás de la cortina de hierro del muro de Berlín, sino que para todas las fuerzas políticas. Y eso ha permitido también de que la izquierda latinoamericana, recientemente y a través de la democracia y las elecciones populares, acceda a los gobiernos. Esto no siempre fue así, yo quiero recordar, porque aquí se acordaban de un carabinero que murió un día. Aquí fue derrocado en nombre de la libertad, entre comillas, Jacobo Arbenz, en Guatemala, Juan Bosch, en República Dominicana, João Goulart, en Brasil, Allende, en Chile. Y se instalaron feroces dictaduras militares que no tenían nada que envidiarle a lo que pasaba detrás del muro de Berlín. Así es que yo creo que en estas cosas hay que mirar las cosas con cierta intención de contextualizarlas y de darles un cierto trato objetivo. Yo quiero reiterar además de que no toda la izquierda chilena comulgaba. Aquí había un chiste en Chile,
¿no? Porque cuando se popularizó la teoría del socialismo en un solo país, ocurrió que todos los partidos comunistas del mundo tenían que ser leales e incondicionales al Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, para sostener el socialismo que se había logrado ahí. Y de ahí se acuñó el chiste de que cuando llovía en Moscú, los comunistas chilenos abrían el paraguas en Santiago. Eso se acabó con la caída del muro. Y eso fue una transformación global. Ahora, junto con esto, que nosotros lo saludamos, nos reunimos especialmente los socialistas que habían sido elegidos al Parlamento en esa época, cuando volvía la democracia a Chile, para saludar este hecho y reafirmar nuestra convicción democrática. Y esto ocurrió en todo el planeta, pero también había una sombra en el horizonte. Hubo un señor que se atrevió a acuñar el término de el fin de la historia, que de aquí en adelante la humanidad iba a vivir en la libertad de mercado y la democracia. Bueno, la democracia sigue siendo amagada en su existencia en muchas partes, no es un dato universal. Y quiero decirle que sobre el libre comercio, la política de bloques comerciales deja bastante que desear en cuanto a que hay una efectiva libertad y más bien es algo que se conquista todos los días. Hay bloques muy poderosos que Estados Unidos, que es por sí solo un bloque, predica la libertad de comercio, pero no la practica. Bueno, pero justamente respecto de... Europa, dentro de sí, libertad de comercio, pero para el resto, salvo para nosotros que tenemos un acuerdo de asociación con ellos. Entonces, todas estas cosas son bien relativas. Y discúlpeme, Carolina, un último dato. Cuando el mundo estaba organizado en bloques, cada uno de los bloques ponía orden en el suyo, por decirlo así, ¿no? Hoy día usted ve lo que está pasando, por ejemplo, en el Medio Oriente, y esa inseguridad, incerteza, falta de control de algunos grupos políticos. Yo no sé si es una situación mejor o peor que la que se tenía antes del muro, al menos en ese capítulo. La caída del muro, dice el diputado Melero, significó la caída del estatismo, del centralismo de la economía. Y la verdad es que en Latinoamérica muchos países adoptaron el libre mercado, en particular Chile. Pero da la sensación que Chile quiere retroceder en eso y se acusa hoy en día de faltas de libertad, y no solamente aquí, también en otras latitudes en América Latina. ¿Cómo ve usted este fenómeno? A ver, decir dos cosas. Si hacemos un raconto de lo que fue la caída del muro de Berlín, la caída de un sistema más bien, un mundo más bien bipolar, yo comulgo con lo que decía aquí el diputado Schilling. Aquí en los 90 se habló del fin de la historia, Francis Fukuyama. En Chile teníamos un deportista, acuñó la frase "no estoy ni ahí", por esta suerte de falta de ideología. El discurso más bien pasaba a ser de carácter técnico, y en consecuencia se esgrimió la libertad, obviamente, a mi juicio, más bien asimilada en nuestra sociedad como desregulación, lo cual sin duda también ha traído algunos costos. Hoy día en nuestro país tenemos una alta concentración del mercado. Algunos hablan que Chile es el mercado de los tres, de las tres grandes multitiendas, de los tres grandes supermercados, de las tres grandes ISAPRES, y obviamente ha traído como contrasentido, obviamente, el sentido del Estado y de lo público, la generación de bienes públicos. Vemos Europa cómo se organiza en la Unión Europea y el mercado común europeo generando condiciones distintas del resto del mundo. Estados Unidos ha salido a tomar posesión y concentrar, obviamente, frente a la caída de un contrapunto importante, lo que era la Unión Soviética. Rusia hoy día también, de alguna manera, ya no bajo el paraguas político del comunismo, ha buscado una situación de hegemonía en distintos países de la región. Y hoy día vemos, en este caso, en distintos puntos geográficos del planeta, donde se tienen posiciones distintas, y Putin también ha querido jugar un desequilibrio en ese sentido. Así que, más bien, yo lo que diría frente al tema de las reformas que estamos señalando en Chile es que desde nuestra región, desde lo que es Latinoamérica, en donde también hay necesidad de unidad, de identidad, y ahí tenemos esfuerzos como el ALMA, UNASUR, Chile también, en ese escenario de recuperar el barrio, quiere obviamente tener
ser un referente desde el punto de vista económico. Nosotros estamos enfrentados al dilema de los países de crecimiento medio, en este caso, que ha vivido mucho de la exportación de commodities, harina de pescado, cobre, materias primas, pero que para sacar el salto adelante, por supuesto, tenemos que llevar adelante ya reformas, en este caso, de una ambición respecto de sus resultados, que generan obviamente algunos recelos que hoy día estamos viendo, ya sea desde el punto de vista político nacional como también internacional. Por supuesto que Chile está bajo ese escrutinio, estamos de acuerdo, pero obviamente queremos ser un referente distinto a Venezuela, a lo que es efectivamente Argentina en la región, y ver cómo este país, en este caso, que ha sufrido lo que es la provisión de servicios, por ejemplo, en materia de educación u otros, tiene que seguir el salto adelante para ser competitivos con Europa, con países de Asia, entender que Asia-Pacífico tal vez es hoy día el escenario natural hacia donde queremos crecer, pero necesitamos reformas de la envergadura que estamos llevando adelante en Chile, no para hacer una segunda Venezuela o una segunda Cuba, como algunos han querido caricaturizar este tipo de reformas, sino que justamente para pasar al estándar siguiente, mirando, por ejemplo, la vieja Europa. Luego de la caída de los nazis, Alemania se reestructuró. Se estableció un sistema de economía social de mercado, por el tema de libertad, con partidos políticos que establecieron una nueva constitución de inmediato. Los 10 primeros artículos de la nueva constitución se refieren a los derechos humanos, incluida la libertad de prensa en el artículo 5. Pero al mismo tiempo se estableció un sistema de economía social de mercado. Entonces, este sistema que es político y económico que se estableció en la Alemania federal, en definitiva, al parecer fue el que triunfó con la caída del muro. Los alemanes del este prefirieron este sistema. En América Latina, tendencias socialdemócratas han planteado la necesidad de algo similar, de un sistema de economía social de mercado, pero hay sectores que se oponen a eso por diversas razones. Quisiera saber yo si esta ideologización tan fuerte que se dio durante muchos años en América Latina continúa dificultando un entendimiento para un proyecto de nación común. De todas maneras, yo creo que en primer lugar, en la centro-derecha hoy día tenemos una discusión respecto de los modelos dentro de la economía social de mercado que uno quiere seguir o abrazar. Está por un lado la Escuela de Chicago o Viena, ¿cierto? Hayek, Friedman, y por otro lado, la que en Renovación, y entiendo la UDI también, nos hace más sentido, los ordoliberales, que es Friburgo, en donde se entiende que la economía transformada o traducida a política pública tiene que tener un contenido ético elemental. No puede haber una absoluta libertad para cualquier cosa. El Estado tiene un rol que sobre todo es el garantizar que se produzca, por un lado, el buen funcionamiento de este libre mercado, pero por otro, el evitar que con sus distorsiones se produzcan los abusos que la gente no quiere. ¿Qué pasa hoy día en Chile? ¿Cuál es la demanda de lo que sucede, de la gente en nuestro país? ¿Por qué tenemos una abstención tan alta en la última elección? La presidenta Bachelet, yo valoro y le envidio la posibilidad de haber mantenido la votación de la coalición. No subió un voto, más que lo que había obtenido el expresidente Frei cuando pierde frente a nosotros. El problema es que nosotros, como sector, perdemos muchos votos. ¿Por qué entonces la mitad de los chilenos se queda en la casa? ¿Por qué la mitad de los chilenos no va a votar por aquellos que tenían programas de gobierno que al parecer eran más populares y que tendían a algunas propuestas similares a lo que uno oye hoy día en Venezuela, lo que se ve en Ecuador, lo que puede estar oyéndose de parte del gobierno de la presidenta argentina? La gente... Y en eso hay varios estudios, y yo les creo, de varias universidades o de centros de pensamiento, la gente en Chile, después de 20 y tantos años de funcionamiento de un modelo que sirvió en muchos aspectos, pero que tiene distorsiones, tiene errores profundos que hay que corregir. La gente quiere que en el contexto de ese modelo se le deje seguir avanzando. La respuesta de la gente a las preguntas, y ustedes están en la calle igual que yo, es... Yo he crecido desde tener muy poco a poder avanzar con mi familia, a tener a mi hijo en una escuela o en un colegio que más o menos me acomoda, a tener una vivienda propia, a tener cierto nivel que se ha logrado con mi esfuerzo, dice la gente. ¿Qué le pido a ustedes a los políticos? Que me ayuden a seguir avanzando,
que no me metan la mano en el bolsillo, segunda cosa, y que me permitan decidir a mí, que es la tercera cosa que quedó en evidencia durante estos meses del gobierno. Yo creo que se leyó mal. Cuando se presentó en la campaña el programa, se leyó mal las demandas sociales y se entendió que un grupo importante de gente que había salido a la calle era representativo de todo Chile. Esa disyuntiva que estamos enfrentando como país y que tenemos que enfrentar entre todos es la que tenemos que solucionar para poder avanzar. Y Marcelo, la Guerra Fría fue dolorosa para todos, dañina para todos, espantosa para todos. Todos tienen responsabilidades, todos tienen dolores, los muertos de uno no son más importantes que los del otro y por lo tanto a partir de ahí también construir una historia que nos permita terminar con estos verdaderos sombreros o conejos que se sacan de dentro del sombrero cada vez que hay una discusión, trasladando lo otro a la responsabilidad antigua. Sí, diputado. Perdón, hay un cierto orden, pero ¿qué hace que la economía social de mercado sea tan fácil y rápidamente asimilada por lo que era la Alemania Oriental con la unificación? ¿Por qué triunfa la Unión Europea? ¿Por qué las economías se conglomeran? ¿Y por qué en Latinoamérica pareciera ser que eso resulta más difícil? Yo creo que tiene que ver, Gonzalo, básicamente con tres cosas. Primero, con nuestros niveles de pobreza. La pobreza extrema, las pobrezas más relativas, privan de mucha libertad a los ciudadanos. Nuestro nivel de educación y el populismo. El populismo en Latinoamérica, de izquierdas y de derechas, ha sido el factor que al final juega con soluciones fáciles para las expectativas de solución a problemas antiguos en los ciudadanos de Latinoamérica. Y digo esto porque al final yo tocaba el caso de Venezuela y puedes tocar el caso de otros países latinoamericanos. Al final, lo que está dificultando un mayor progreso es países muy ricos en recursos naturales que con esos recursos permiten manejar el populismo. Y el populismo es el obstáculo al crecimiento y al desarrollo. La pobreza es lo que muchas veces dificulta la libertad de elección. Yo miraba la reciente elección en Brasil y también pasa lo mismo en Argentina, con Cristina Fernández y con Dilma en Brasil. ¿Por qué Dilma fracasa estrepitosamente en Sao Paulo? 32% de adhesión. Y gana estrechamente contra Neves una elección. Y uno ve igual cosa en Argentina. Cristina Fernández triunfa en los sectores más pobres y del mundo rural y pierde en la capital, en Buenos Aires, pierde en Córdoba, pierde en Mendoza. Porque la clase media que emerge, que tiene mayor libertad, que no cae fácilmente en el populismo, que tiene mucho menos dependencia del Estado, piensa más libremente y abraza entonces la idea de la libertad con mayor libertad para discernir, para escoger y para pensar qué es lo mejor para sus pueblos. Bueno, y en el resto de Latinoamérica todavía queda mucha pobreza. Y en Chile hemos sido muy exitosos en la tarea de superar la pobreza, tanto los gobiernos de la concertación como la alianza. Y yo rescato la prosperidad que en Chile logramos en los últimos 30 años, que es la que yo hoy día siento que está en duda. El gran cambio entre la concertación y la nueva mayoría es la entrada de la ideología socialista como factor dominante en el proceso de toma de decisiones, que no fue el factor dominante en los últimos 30 años y especialmente en los 25 años de la vuelta a la democracia, en que los partidos de centro derecha y de centro izquierda construimos un país que nos llevó de los $5.000, $6.000 per cápita a los $22.000 que hoy día Chile está, lo que nos llevó a ser país líder en el mundo y especialmente en Latinoamérica. Yo con tristeza veo que hoy día está México, está Colombia, está Perú antes que Chile. Entonces creo que cuando tú miras es muy difícil, con esto termino, Carolina, es muy difícil meter a toda Latinoamérica en un mismo saco. Sin duda alguna. Y obviamente hay un eje, la Alianza del Pacífico, que impulsó el presidente Piñera fuertemente y que ahora Michelle Bachelet también lo hace. México, Colombia, Perú, Chile son una cosa, y otra cosa, sin duda, es Venezuela, es Ecuador, y mira, termina el fenómeno uruguayo, Pepe Mujica. Yo tengo aquí un hombre problema de izquierda, un ex Tupamaro, que tiene la inteligencia de mirar desde la perspectiva socialista la conducción del país, pero desde una mirada muy liberal el manejo de la economía. A ver, ¿estamos siendo poco inteligentes ahora o la nueva mayoría está siendo poco inteligente siguiendo el raciocinio del diputado Melero que dice que vamos hacia atrás? Chile es un país
donde es cierto que hemos disminuido de manera importante la pobreza. Cuando salimos de la dictadura éramos 14 millones de chilenos, 5 millones eran pobres, el 40%. De los que hubo al inicio del 70 con la Unión Popular. Somos ahora 17 millones de chilenos, 2 millones aproximadamente viven en pobreza. Ese es el resultado. Pero en materia de igualdad no es lo mismo. Y no es por casualidad que la sociedad chilena está irritada y durante el gobierno del señor Piñera marchó una y otra vez por las más diversas causas por las calles de Santiago. Principal demanda de educación gratuita. Pero también estaba la defensa del medio ambiente, los derechos civiles, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un problema con la desigualdad. Acabamos de hacer una discusión sobre una reforma tributaria que busca reunir los recursos necesarios para hacer la reforma educacional. ¿Qué descubrimos estudiando la reforma tributaria? En Chile hay 850.000 empresas catastradas por el Servicio de Impuestos Internos. 12.000 de ellas, o sea, el 1,4% de las industrias chilenas es dueña del 85% del total de las ventas que se realizan en el año en el país. Pagan el 80% de los impuestos, ese mismo 1,4% de las empresas, y dan el 50% del empleo. Ese es el país de los tres que reseñaba el diputado Silver, las 3 farmacias, las 3 grandes cadenas, las 3 grandes productoras de pollo que también andan coludidos. Mire, es cierto que el muro de Berlín quedó atrás, pero esta idea de que vivimos en una sociedad de libre mercado y de libre competencia no es cierta. El Politburó del Partido Comunista Chino es el que decide la marcha y el rumbo de la economía. De mercado. En Chile no hay Politburó, pero hay 5 grandes empresas que cumplen el papel del Politburó. Esta es una economía planificada. Es mentira que una economía de libre competencia. Quisiera llevar la conversación... Estando de acuerdo en que en el fondo todos nos comprometemos con la democracia, dentro de ese envase tenemos que dilucidar el cómo cambiar la economía para hacer que cambie también la sociedad. Como vemos, los problemas internos ocupan la mente de la élite de la política chilena. Todavía, muchos años después de la caída de la dictadura y la apertura a la democracia y con ello a las nuevas ideas. Pero yo quisiera trasladar entonces la conversación a otro punto para ver si nos internacionalizamos un poco más. Lo que quería decir es lo siguiente: luego de la caída del muro, el mundo ha cambiado también en términos de convertirse de bipolar en multipolar. Estados Unidos ha sido para los latinoamericanos un punto de referencia durante mucho tiempo y al mismo tiempo un punto de contrapuesto a los intereses de una gran mayoría. ¿Es hoy día Estados Unidos, en este mundo multipolar, una referencia para los latinoamericanos? Caído el muro, volviendo al punto del muro, está la disyuntiva en cuál de los modelos seguir, para algunos probablemente. Usted ya lo dijo. Me acuerdo que había 2 grandes discusiones. Mitterrand y Thatcher, preocupados por qué iba a salir de esta unificación alemana, teniéndole temor a la Alemania unificada, y luego qué pasaba o cómo se incorporaba al sector alemán de la mal denominada República Democrática Alemana. La transición fue hacia un modelo social de mercado. Lo mismo pasó con todos los demás países detrás de la cortina de hierro, todos golpeando la puerta y haciendo fila para entrar a la Unión Europea. Ninguno pensando en un sistema distinto. Yo creo que el modelo para Latinoamérica, yo por lo menos creo, está más en la Unión Europea que en los Estados Unidos, en lo personal. Tiene razón el diputado Schilling. El modelo nuestro, que creo que es un buen modelo, una de las distorsiones que tiene, que hay que corregirla dentro del modelo, es la concentración en casi todas las áreas de la economía. Eso es un problema. Eso no es libre mercado, eso no es el modelo que defendemos, eso es una distorsión que afecta al modelo que defendemos. Estados Unidos, con todas sus virtudes, tiene también muchos otros defectos en muchas áreas. En términos económicos, yo le insisto, prefiero una economía que entienda que existe un componente ético, como uno observa hoy día en Francia, en Alemania. Alemania es una sociedad libre, a nadie se le podría pasar por la mente que
que estamos hablando de economías protegidas. Cuando discutimos el tema de la educación, uno ve el ejemplo sueco, en donde convive la educación particular subvencionada con fin de lucro con la educación pública adecuadamente regulada y fiscalizada. Yo creo, en temas de derechos humanos, se ha discutido si Chile recibe o no presos de Guantánamo. En lo personal creo que no, porque sería validar Guantánamo, que en mi opinión es una aberración en términos de lo que es para nosotros la defensa de los derechos civiles. Entonces, en mi opinión, Latinoamérica, vecinos de los Estados Unidos, mucho que hacer con Estados Unidos, socios comerciales importantes, un país al que uno aprecia y admira en algunos aspectos, pero que también critica en otros. Tenemos harto que aprender de ellos, pero yo preferiría una mirada sobre Europa que sobre los Estados Unidos. Tenemos un par de minutos más antes de que se termine el tiempo. Yo quisiera que aprovecháramos este tiempo en una opinión breve sobre cómo, para que nos digan, si es posible, cómo ven hoy la caída del muro, y cómo ven hoy a Alemania, si el temor que había de que se iba a convertir en un monstruo de 1000 cabezas o si seguiría siendo una república democrática. Por favor, en breve. Yo lo veo muy bien, veo una Alemania unificada, veo a una Alemania líder en Europa que hoy día está sosteniendo mucho de los fracasos socialistas todavía en España, en Grecia y en otros países en que todavía quedan algunos resabios. Y lo veo muy relacionado con América Latina. Tú preguntabas dónde apunta Chile, Estados Unidos. Chile está claramente apuntando a Europa y al Asia-Pacífico más que a Estados Unidos. ¿Ese es un problema? No, es una virtud. Nuestra presidenta está ahora en el foro de la APEC en estos días. Nosotros nos seguimos y nos autoasignamos, Gonzalo, como parámetro comparativo la OECD, no Estados Unidos. Perfecto. Nos comparamos con Europa. A ver, nosotros yo creo que con el tiempo hemos madurado que tal vez en el modelo alemán estamos viendo justamente el modelo a seguir. Nosotros desgraciadamente pecamos a principios de los 90 de tener un neoliberalismo salvaje, Estados Unidos como el modelo justamente respecto de lo que es la economía del país. Y hoy día vemos el foco distinto. Venimos llegando de Alemania con la presidenta Bachelet. Vimos, por ejemplo, el tema del federalismo que ellos tienen arraigado y la profundidad que tiene la autonomía como el eje que debemos replicar aquí en materia de descentralización. Segundo, un país altamente industrializado, por eso que no basta el conformismo del status quo que algunos plantean dejar en Chile las cosas tal y como están. Por eso el debate de la educación no es un tema baladí en términos de que no solamente basta la provisión, sino que la calidad, obviamente, como aquello que marca la diferencia. Un país unificado, nosotros hemos visto, por ejemplo, la figura de Konrad Adenauer como un eje importante de la transición y la reunificación efectivamente alemana. Y como digo, sin olvidarnos de Willy Brandt, que también por supuesto. Y desde esa perspectiva, como digo, hemos ido cambiando en buena lid lo que es el paradigma tal vez de lo que es una economía con un acento en la desregulación absoluta, a ver obviamente un modelo como el de la Comunidad Europea, donde obviamente el liderazgo de Alemania es importante y ahí sí podemos hablar de economía social de mercado, a diferencia de lo que hemos tenido por décadas en Chile, donde hemos avanzado muy bien en lo que es la superación de la pobreza, pero escasamente en lo que es la igualdad de oportunidades para el resto de los chilenos. Don Mario. Partiendo de una base, que es el punto de partida de Chile, que eso es lo que nos complica en el diagnóstico que algunos miembros de la coalición de gobierno están haciendo hoy día. Tenemos la mejor educación de América Latina, tenemos los mejores indicadores en casi todo de América Latina. Las cosas se han hecho bien, falta mucho todavía por hacer, pero las cosas se han hecho bien. Partiendo, ojalá, en consenso en eso, entendiendo qué es lo que falta por hacer, obviamente Alemania es, en mi opinión, el mejor modelo. Si no es por la Alemania unificada, el motor de Europa no existiría. Francia está pasando serios problemas, España, como decía Pato, los países que condujeron a la crisis a Europa no habrían tenido al Salvador o a la Salvadora, que es doña Angela Merkel. Y en Chile miramos con atención eso, a través de la Fundación Hans Seidel, de la Fundación Konrad Adenauer, que está permanentemente trabajando con los partidos políticos de acá de Chile. Obviamente entendemos que Alemania en el contexto mundial es un ejemplo a seguir. Diputado, ahora sí, su opinión.
Sí, yo creo que el balance global de la desaparición del muro de Berlín para la humanidad es positiva porque, bueno, cualquier paso hacia la libertad es mejor que lo que había antes, ¿no? Sin embargo, se ha sembrado cierta incertidumbre por esto que intenté explicar, de la falta de control de movimientos que, bueno, tienen una naturaleza difícil de comprender para el llamado mundo occidental. Y en cuanto a qué modelo podría seguir Chile de los que derivaron de la caída del muro, sin duda yo me inclino por Alemania, pero nunca me olvido de la visita de una delegación franco-alemana que todavía andaban reconciliándose después de la Segunda Guerra, eran de Alsacia-Lorena, y uno de ellos me preguntó si en Chile había descentralización fiscal, esto es que los gobiernos locales y regionales puedan fijar y recaudar sus propios impuestos. Era el año 99, estábamos en una grave crisis eléctrica en Chile, de energía. Y yo le dije a este ciudadano alemán, mire, el año 73, cuando la primera crisis del petróleo, el gobierno alemán hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar con prudencia las autopistas. ¿Cuál fue la consecuencia del llamado? Al día siguiente no había un auto en las autopistas. Bueno, nosotros estamos en medio de una crisis eléctrica, el presidente Frey ha llamado a ahorrar energía para contribuir a superarla. ¿Cuál fue el resultado? Aumentó el consumo. Entonces, muy bonito el ejemplo alemán, pero aquí todavía tenemos muchas cosas pendientes. No solo son $22.000 per cápita lo que hay que tener para ser desarrollado. Cuando uno se sube al ascensor tiene que saludar al que va arriba. Y ahí yo creo que podemos hablar de que hemos logrado el desarrollo. Hay muchas cosas que aprender de otros, pero la experiencia más importante es la que uno mismo hace, teniendo en cuenta lo que son las experiencias no de un pueblo, sino que de todos los pueblos que han intentado mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Pero, sin duda alguna, que la caída del muro constituye un evento internacional de máxima importancia y un evento que hemos analizado hoy día desde aquí, desde Chile. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros.